San Juan Evangelista. San Juan Evangelista, a quien se distingue como el discípulo amado de Jesús, y a quien a menudo le llaman el divino, es decir, el teólogo, sobre todo entre los griegos y en Inglaterra, era un judío de Galilea, hijo de Zebedeo y hermano de Santiago el Mayor, con quien desempeñaba el oficio de pescador. Junto con su hermano Santiago se hallaba Juan remendando las redes a la orilla del lago de Galilea, cuando Jesús, que acababa de llamar a su servicio a Pedro y Andrés, los llamó también a ellos para que fuesen sus apóstoles. El propio Jesucristo les puso a Juan y a Santiago el sobrenombre de Boanerges, o sea, hijos del trueno, aunque no está aclarado si lo hizo como una recomendación o bien a causa de la violencia de su temperamento. Se dice que San Juan era el más joven de los 12 apóstoles y que sobrevivió a todos los demás. Es el único de los apóstoles que no murió martirizado. En el Evangelio que escribió se refiere a sí mismo como el discípulo a quien Jesús amaba, y es evidente que era de los más íntimos de Jesús. El Señor quiso que estuviese junto con Pedro y Santiago en el momento de su transfiguración, así como durante su agonía en el huerto de los olivos. En muchas otras ocasiones, Jesús demostró a Juan su predilección o su afecto especial. Por consiguiente, nada tiene de extraño, desde el punto de vista humano, que la esposa de Zebedeo pidiese al Señor que sus dos hijos llegasen a sentarse junto a él, uno a la derecha y el otro a la izquierda en su reino. Juan fue el elegido para acompañar a Pedro a la ciudad a fin de preparar la cena de la última Pascua, y en el curso de aquella última cena Juan reclinó su cabeza sobre el pecho de Jesús, y fue a Juan a quien el Maestro indicó, no obstante que Pedro formuló la pregunta, el nombre del discípulo que habría de traicionarle. Es creencia general la de que era Juan aquel otro discípulo que entró con Jesús ante el tribunal de Caifás mientras Pedro se quedaba afuera. Juan fue el único de los apóstoles que estuvo al pie de la cruz con la Virgen María y las otras piadosas mujeres, y fue él quien recibió el sublime encargo de tomar bajo su cuidado a la Madre del Redentor. Mujer, he ahí a tu hijo. Murmuró Jesús a su madre desde la cruz. He ahí a tu madre, le dijo a Juan, y desde aquel momento el discípulo la tomó como suya. El Señor nos llamó a todos hermanos y nos encomendó el amoroso cuidado de su propia madre, pero entre todos los hijos adoptivos de la Virgen María, San Juan fue el primero. Tan solo a él le fue dado el privilegio de llevar físicamente a María a su propia casa como una verdadera madre y honrarla, servirla y cuidarla en persona. Cuando María Magdalena trajo la noticia de que el sepulcro de Cristo se hallaba abierto y vacío, Pedro y Juan acudieron inmediatamente, y Juan, que era el más joven y el que corría más deprisa, llegó primero. Sin embargo, esperó a que llegase San Pedro, y los dos juntos se acercaron al sepulcro, y los dos vieron y creyeron que Jesús había resucitado. A los pocos días Jesús se les apareció por tercera vez a orillas del lago de Galilea y vino a su encuentro caminando por la playa. Fue entonces cuando interrogó a San Pedro sobre la sinceridad de su amor, le puso al frente de su iglesia y le vaticinó su martirio. San Pedro, al caer en la cuenta de que San Juan se hallaba detrás de él, preguntó a su maestro sobre el futuro de su compañero. Señor, ¿y este qué? Jesús le respondió, si quieres que se quede hasta que yo venga, ¿qué te importa? Tú sígueme. Debido a aquella respuesta, no es sorprendente que entre los hermanos corriese el rumor de que Juan no iba a morir, un rumor que el mismo Juan se encargó de desmentir al indicar que el Señor nunca dijo no morirá. Después de la ascensión de Jesucristo, volvemos a encontrarnos con Pedro y Juan que subían juntos al templo, y antes de entrar curaron milagrosamente a un tullido.
Los dos fueron hechos prisioneros, pero se les dejó en libertad, con la orden de que se abstuviesen de predicar en nombre de Cristo, a lo que Pedro y Juan respondieron: Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros más que a Dios. No podemos nosotros dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Después los apóstoles fueron enviados a confirmar a los fieles que el diácono Felipe había convertido en Samaria. Cuando San Pablo fue a Jerusalén tras de su conversión, se dirigió a aquellos que parecían ser los pilares de la Iglesia, es decir, a Santiago, Pedro y Juan, quienes confirmaron su misión entre los gentiles, y fue entonces cuando San Juan asistió al primer concilio de apóstoles en Jerusalén. Tal vez concluido este, San Juan partió de Palestina para viajar al Asia Menor. San Juan murió pacíficamente en Éfeso, hacia el tercer año del reinado de Trajano, es decir, hacia el año 100 de la era cristiana, cuando tenía la edad de 94 años, de acuerdo con San Epifanio. Según los datos que nos proporciona San Gregorio de Nisa, el Breviarium Sirio de principios del siglo V y el calendario de Cartago, la práctica de celebrar la fiesta de San Juan Evangelista inmediatamente después de la de San Esteban es antiquísima. En el texto original del Hieronymianum, la conmemoración parece haber sido anotada de esta manera: la asunción de San Juan Evangelista en Éfeso y la ordenación al episcopado de Santiago, el hermano de nuestro Señor y el primer judío que fue ordenado obispo de Jerusalén por los apóstoles y que obtuvo la corona del martirio en el tiempo de la Pascua. Era de esperarse que en una nota como la anterior se mencionaran juntos a Juan y a Santiago, los hijos de Zebedeo. Sin embargo, es evidente que el Santiago a quien se hace referencia es el otro, el hijo de Alfeo. La frase Asunción de San Juan resulta interesante después que se refiere claramente a la última parte de las apócrifas actas de San Juan, la errónea creencia de que San Juan durante los últimos días de su vida en Éfeso desapareció sencillamente como si hubiese ascendido al cielo en cuerpo y alma, puesto que nunca se encontró su cadáver, una idea que surgió sin duda de la afirmación de que aquel discípulo de Cristo no moriría, tuvo gran difusión y aceptación a fines del siglo II. Por otra parte, de acuerdo con los griegos, el lugar de su sepultura, en Éfeso, era bien conocida y aún famosa por los milagros que se obraban allí. El Acta Ioannis, que ha llegado hasta nosotros en forma imperfecta y que ha sido condenada a causa de sus tendencias heréticas por autoridades en la materia tan antiguas como Eusebio, Epifanio, Agustín y Toribio de Astorga, contribuyó grandísimamente a crear una leyenda. De estas fuentes, o en todo caso del pseudo Abdías, procede la historia en base a la cual se representa con frecuencia a San Juan con un cáliz y una víbora. Se cuenta que Aristodemus, el sumo sacerdote de Diana en Éfeso, lanzó un reto a San Juan para que bebiese de una copa que contenía un líquido envenenado. El apóstol tomó el veneno sin sufrir daño alguno, y a raíz de aquel milagro convirtió a muchos, incluso al sumo sacerdote. En ese incidente se funda también sin duda la costumbre popular que prevalece sobre todo en Alemania de beber Johannis Mine, la copa amable, o Poculum Caritatis, con la que se brinda en honor de San Juan. En la ritualia medieval hay numerosas fórmulas para ese brindis y para que al beber la Johannis Mine se evitaran los peligros, se recuperara la salud y se llegara al cielo. San Juan es sin duda un hombre de extraordinaria y al mismo tiempo de profundidad mística. Al amarlo tanto, Jesús nos enseña que esta combinación de virtudes debe ser el ideal del hombre, es decir, el requisito para un hombre plenamente hombre. Esto choca contra el modelo de hombre machista, que es objeto de falsa seducción en la cultura, un hombre preso de sus instintos bajos. Por eso, el arte atiende a representar a San Juan como una persona suave y, a diferencia de los demás apóstoles, sin barba. Es necesario recuperar a San Juan como modelo,
el hombre capaz de recostar su cabeza sobre el corazón de Jesús, y precisamente por eso ser valiente para estar al pie de la cruz como ningún otro. Por algo Jesús lo llamaba Hijo del Trueno, quizás antes para mal, pero una vez transformado en Cristo, para mayor gloria de Dios.